Buenos días, mis hermanos. Es un gozo el poderles poner la palabra del Señor en esta mañana. El título del mensaje, Un cristiano despierto. Un cristiano despierto. ¿Hace cuánto tiempo no participa usted de un culto presencial cargado de alabanza y un buen mensaje de Dios? Como todos lo sabemos, a causa de la pandemia hemos tenido que cesar los cultos por un tiempo largo y esto está llegando a su fin. Yo creo que pronto nos podremos reunir nuevamente en el nombre de Jesús, y esto puede generar que exista cierto grado de frialdad y apatía en nuestra búsqueda de Dios. Mirando en mi vida hacia atrás, he tenido tiempos donde no he podido asistir a la iglesia porque he estado enfermo, y cuánto he anhelado reunirme nuevamente con mis hermanos. En estos días más estoy necesitando la congregación, pero nosotros hemos usado esta modalidad de culto por medio de WhatsApp, y por eso también le damos gracias a Dios, porque Dios sigue obrando a nuestro favor. Nosotros somos cristianos porque nacimos del Señor. Juan 1:12, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, somos hijos del Padre. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es nuestro guía interno. Por mucho tiempo dijimos que los buenos cristianos son los que asisten al culto. Ahora no lo podemos decir así. En estos tiempos tan especiales tenemos que participar de la mesa del Señor por estos medios, por estas posibilidades, por medio también de la devoción particular, leyendo la palabra de Dios y orando, por medio de la ayuda mutua que no podemos olvidar. Como cristianos tenemos que provocar nuestra obediencia espiritual, llamada allí a no enfriarnos, sino a mantenernos calentitos para la gloria de Dios, como cristianos despiertos, así dice el título. En esta mañana de domingo pretendemos hablar sobre algunas características que tiene que gobernar a un cristiano despierto espiritualmente. Un cristiano despierto espiritualmente. Entendemos que estar despierto espiritualmente es un proceso de crecimiento. Si nos dejamos llevar por lo que está a nuestro alrededor, seguramente decrecemos espiritualmente, cosa que a Dios desagrada totalmente. Estar creciendo es lo lógico para un cristiano. Madurar espiritualmente por medio del trato del Espíritu Santo, recibiendo de Dios y oyéndole hablar por medio de su palabra, huyéndole al desánimo y a la apatía espiritual. Miremos las características de un cristiano despierto espiritualmente. Primera característica, el cristiano despierto espiritualmente es receptivo y busca al Señor. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La palabra del sermón de la montaña o sermón del monte de Jesús tenía como objetivo allí retar en parte a algunos que se creían conocedores de la ley y que distaban largamente de cumplirla. En su meta de querer llegar a conocer el reino de Dios, Jesús nos instó a buscar como prioridad el reino de Dios y dejar que nuestras metas de vida puedan ser secundarias para formar lo que Pablo le llamaría ahí en Romanos 12, nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Son muchas las cosas que pueden robar el lugar del Señor. Cristiano activo, cristiano despierto, no se deje mover en su búsqueda y obediencia espiritual, porque nos pueden tratar de robar nuestra vida y nos pueden tratar de hacer que durmamos. Cuidado con el sueño espiritual, cuidado con la apatía espiritual. El cristiano despierto espiritualmente es receptivo y busca del Señor. ¿Cómo conocer que una persona es un cristiano verdadero? Sin lugar a duda, un cristiano verdadero se encuentra cuando busca a Dios. Y yo no tengo que ponerme a buscar quién es cristiano verdadero. Yo tengo que ponerme a pensar si verdaderamente yo soy un cristiano receptivo y busca del Señor. Es cuando escucho la palabra del Señor por boca de otros hombres espirituales
es cuando busco escuchar las alabanzas del Señor y también me involucro en la alabanza. Es cuando también me dejo llevar por lo que la palabra de Dios quiere que haga y no me encierro en un mundo de mis quereres. Quiero esto, quiero aquello, quiero. Yo quiero primero el reino de Dios. Quiero primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Buscar primeramente el reino de Dios es estar con Dios antes de ir al médico. Es estar con Dios antes de ir a la consultoría jurídica. Es estar con Dios antes de ir a buscar ese poquito de lentejas, de frijoles, de cosas que son como pesadillas para los cubanos, víveres, pan y demás. Es estar con Dios antes de ponernos la vacuna que pronto nos pondrán. Es estar con Dios antes de cualquier cosa. Buscarlo con pasión y todo lo demás será añadido. Ese constante buscar a Dios es algo tan hermoso que nos lleva a gozar de bendiciones. Y si no le buscamos, tristemente estaremos viviendo las maldiciones. Deuteronomio 28 nos cuenta Dios de lo que Él iba a hacer con el pueblo si se acordaban de Él, si tomaban en cuenta sus ordenanzas, pero también al resto del pasaje usted va a encontrar muchísimas maldiciones que iba a rodear al pueblo si el pueblo no buscaba a Dios. Marcos capítulo 13, versículo 30, nos manda el Señor a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el entendimiento. Lo hemos querido allí simplificar en una palabra que a todos nos gusta: café, corazón, alma, fuerza y entendimiento. Un recurso mnemotécnico que podemos usar. Amar a Dios con todo tu café, corazón, alma, fuerza y entendimiento. Eso es lo que espera el Señor. El Señor espera que, como el salmista ahí en el Salmo 63, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Usted también pueda encontrar a Dios desde la mañana y pueda estar en la tarde y pueda vivirlo en la noche. Porque a Dios hay que buscarlo constantemente. El cristiano despierto espiritualmente es ese cristiano que es receptivo a la palabra de Dios y busca del Señor. Segundo aspecto, el cristiano despierto espiritualmente es constante en la oración. Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor le estaba hablando a sus discípulos allí en referencia a la venida suya en otro momento, cuando vendría a buscarles nuevamente. Este texto nos puede ser aplicado a nosotros hoy fenomenalmente, porque si usted tiene ojos para ver y oídos para oír, se está dando cuenta que la situación se torna tal como lo dice Mateo capítulo 24 y 25, con señales muy firmes de que el Señor está viniendo. El Señor está viniendo. Y el Señor le está advirtiendo ahí a los discípulos: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Un cristiano activo, un cristiano despierto espiritualmente, es el cristiano que está constantemente orando. ¿A qué medida tenemos que orar? ¿Cuál es la medida? Pablo nos las da en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. ¿Nos podemos detener? No nos podemos detener de orar, porque mientras estemos orando, el Señor le dijo también a los discípulos allí en el Getsemaní: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Si no oramos, la tentación llega para tratarnos de derribar. La tentación llega para tratarnos de tumbar. La tentación llega para tratarnos de hacernos trizas espiritualmente. Un cristiano despierto espiritualmente es aquel que decide orar con pasión por las personas, por las cosas. Cuenta la historia de esos grandes hombres evangélicos: Wesley, Moody, Spurgeon, Müller,
Billy Graham, que tenían cuartos preparados para orar en sus casas. Y no era un cuarto que era emblemático, un cuarto que se visitaba una vez por semana, no, era un cuarto que se visitaba todos los días y algunos hasta oraban 4 horas al día cuando sus días eran tremendamente cargados con la exposición de la palabra. Mueller tiene un escrito allí de más de 50,000 oraciones con respuestas. ¿Y dónde las ganó? ¿Dónde ganó estas batallas? Las ganó en su ministerio de la oración. ¿Por qué orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué oramos tan poco? Ay, hermano, tenemos que orar, ay, hermana, tenemos que orar constantemente pensando de que la venida del Señor se acerca y las tentaciones son cada vez más amplias. El diablo está disparando con una metralleta bien fuerte contra los cristianos. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a dejarnos llevar por el viento a su placer. No, nosotros vamos a tomar la misma disciplina de Jesús en Marcos 1:35. Siendo aún muy oscuro, dice, se fue a un lugar desierto y allí oraba, allí oraba. ¿Cuánto más nosotros tenemos que vivir la disciplina de la oración? Como estábamos aprendiendo y lo dijimos en varias ocasiones en el culto, cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Ese eslogan tenemos que aprenderlo. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Anhelemos estar bien despiertos para la venida del Señor. ¿Y cómo nos despertamos? Con oración. El cristiano despierto espiritualmente es constante en la oración. Ese tema me apasiona y tenemos necesidad de él. Tercera característica, el cristiano despierto espiritualmente, generoso en dar su tiempo, sus talentos, sus finanzas como prioridad. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Cómo dice la palabra? ¿Ya lo buscó? Ese texto está bien hermoso. Segunda a los Corintios 5, 14 y 15, dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué hermoso texto. Segunda a los Corintios también, capítulo 8, versículo 5, nos dice de manera consecutiva, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Quiénes se dieron? Los hermanos para poder ayudar. Los hermanos para poder ayudar, porque ya ellos no vivían para sí mismos, sino vivían para aquel que los llamó. Qué hermoso texto. A veces creemos que ofrendar es solo dar el dinero que llevamos cuando se recogen en la ofrenda, en los cestos del templo. No, no, no. La gran verdad es que ofrendamos a Dios también, porque no podemos dejar de ver que esa es una ofrenda, la del dinero, pero ofrendamos a Dios también cuando ayudamos con nuestro tiempo a otros hermanos en su casa, en sus necesidades. Cuando nos preparamos para hacer algo productivo en favor de otros, también estamos siendo generosos a la hora de dar. Cuando llegamos a casa de un hermano con un poco de arroz y con unas malangas, porque tiene necesidad, allí también somos generosos. Somos generosos también cuando vemos que hay necesidad en la casa de un vecino y no nos quedamos con los brazos cruzados, sino que vamos a ayudarle. El cristiano despierto no deja que la vida le absorba en cuanto a la manera de dar. Es generoso, es de los que comparte. Hoy se necesitan cristianos con las manos sueltas para dar. La vida se ha movido tensa últimamente. Los cristianos se han vuelto en ocasiones monetarizados y eso no es bueno, porque las riquezas y los bienes de este mundo un día van a pasar y nosotros vamos a ser
allí valorados por nuestras acciones en el Señor. Nuestras familias a veces hasta se ponen en pleito por esas posesiones que tenemos que nos hacen bien por un tiempo, pero pueden poner a la familia en disgustos por tal de ganarla. Cuidado, cuidado. El cristiano despierto tiene que invertir todo por tal de ganar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Es el lugarcito cerca de Dios en el cielo para cristianos que pueden dar. Pablo nos instruye a la hora de dar y nos dice que lo hagamos gustosamente, no por tristeza ni por necesidad ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Allí en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese eres tú, mi hermano, el que puedes involucrar tu bolsillo, puedes involucrar tu tiempo, puedes involucrarte completamente para darle a otros. Es de gigantes que hoy nosotros podamos traer diezmos a la casa de Dios. Es de gigantes que nosotros podamos decirle, no voy a pensar en que el dinero se lo va a coger el pastor, ni los diáconos, ni el tesorero. Es de gigantes el poder traer a la casa de Dios, como propusimos, a nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros dones espirituales. Cuidado cuando pensamos que estamos haciendo un negocio con Dios. Él no necesita tu dinero, si lo podemos pensar así. Lo que quiere ver es que estás despierto y siendo generoso. Ay, qué hermoso cuando usted comparte. Pablo lo dijo. Como dijo el Señor, no lo encontramos en los evangelios, pero sí la esencia, es más bienaventurado dar que recibir. Dios te quiere ver dándole a otros. Dios te quiere ver compartiendo con otros. Dios te quiere ver ofrendando en el templo. Dios te quiere ver diezmando en el templo. Cristiano despierto espiritualmente es aquel que es generoso. Es generoso en su manera de dar, de compartir. Es generoso aún en sus prioridades. La cuarta característica, el cristiano despierto espiritualmente es compasivo para con los perdidos y las necesidades del reino de Dios. Jesús nos dejó esa huella en Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y qué hermosa esta visión del Maestro. Qué hermosa esa visión del Maestro. Mateo 9, 36. Dice la palabra, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesús había pensado mucho en la gente. Jesús había pensado mucho en las personas. Jesús había pensado mucho en aquellos que estaban necesitados. ¿Y cómo los veía? Los veía como personas que no tienen solución, personas que no tienen allí su pastor cerca. ¿Y cuál es la oración que Jesús levanta? ¿Cuál es la oración de compasión que Jesús levanta? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué bueno es pensar en las soluciones que tiene el Señor. Compasión por los perdidos nos lleva a ver que la gran necesidad no es de arroz y frijoles, la gran necesidad es de pastores y de siervos que vivan la palabra de Dios y comuniquen esa verdad a los creyentes. Tenemos que aprender que todo no lo resolvemos con pesos y con arroz y frijoles. Hay otras necesidades más grandes del pueblo que las vamos a resolver cuando oramos por ellos y cuando les llevamos la palabra de Dios. La compasión debe ser una constante en los creyentes. ¿Por qué tiene que ser constante en los creyentes? Porque allí la compasión es parte del fruto del Espíritu que Pablo nos los da en Gálatas 5, 22 y 23. Encontramos que
el apóstol Pablo nos da un fruto variado, un fruto múltiple que no podemos olvidar, porque eso tiene que lograrlo el Espíritu Santo en nosotros, porque vive en nosotros. Y como dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Encontramos que la bondad y la benignidad están ahí en esa parte importante del fruto del Espíritu, y no es otra cosa que compasión. En estos tiempos de necesidad, no sé el número de veces que nos han llamado los hermanos para ofrecer un medicamento que se necesita. Y esto no es mucho, no es algo que nos podemos enorgullecer de ello. Los cristianos primitivos dieron todo lo que tenían, todas sus pertenencias a sus hermanos. ¿Hasta dónde debemos llegar en nuestra compasión por otros? Tenemos que compadecernos de otros hasta la medida de Jesucristo y de la iglesia primitiva, esa iglesia del libro de los Hechos. Quiero pensar ahora por un momentico en las ocasiones en que Jesús compartió el pan y los peces con muchos. Y usted lo ha leído en los evangelios. Qué hermoso que Jesús mira para el lado y ve a tanta gente y les pregunta a los discípulos: ¿y qué vamos a hacer con tanta gente? Y los discípulos, rompiéndose la cabeza, él ya había ideado el plan. Él ya tenía lo que iba a hacer con todas esas gentes, y los mandó a recostar allí, y en medio de todo hizo un milagro de compasión. Jesús tuvo compasión con los enfermos porque los sanó. Jesús tuvo compasión con los que tenían hambre. Jesús tuvo compasión con los que estaban tristes, como la viuda de Naín. Jesús tuvo compasión de María y de Marta cuando resucitó a Lázaro. Jesús tiene compasión de ti también, y quiere que tú tengas compasión de otros como respuesta a su compasión. ¿Cuál fruto más grande de su compasión por nosotros? Es que murió por nosotros y hoy nos ha dado vida porque su compasión nos alcanzó. Termino con el texto de Efesios capítulo 5, versículo 14, que lo mencioné al principio. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos sobrios, digamos un fuerte no al sueño, no a más estar apagado con Dios, no más abandono de nuestras disciplinas espirituales. El tiempo del regreso de Cristo está cercano. Tenemos que prepararnos para recibirle a Él con total aprobación. Si llegara hoy el Señor, ¿cómo nos encontrará? Estoy seguro que nos encontrará despiertos y con lámparas encendidas. Este es el tiempo de continuar buscando al Señor para no perder de vista su venida. El cristiano despierto espiritualmente, entonces, en resumen, es receptivo y busca al Señor. El cristiano despierto espiritualmente es constante en la oración. El cristiano despierto espiritualmente es generoso en dar su tiempo, talento, finanzas, prioridades. El cristiano despierto espiritualmente es compasivo para con los perdidos y las necesidades del reino de Dios. Dios te bendiga. Quiero ver que estás despierto, que estás despierta. Quiero verte pronto, bien pronto, aquí en el templo, y muy probable que los cultos los hagamos en el patio, para allí darnos un abrazo con puños, porque ahora los abrazos son con el puñito, y decirnos: Dios te bendiga desde lejos, con la máscara puesta, sin lugar a duda, pensando en que estamos despiertos y estamos dispuestos a continuar firmes sin fluctuar en esta gran carrera de la fe. Dios te bendiga. Mi abrazo para ti en esta mañana y por siempre. Dios te bendiga.